Saludos. Hoy vamos a explorar un material bastante particular que nos llegó. Hola. Sí, interesante, ¿verdad? Son dos mensajes, uno de agosto y otro de septiembre, del año 2021. Forman parte de una colección que se llama Llamados de María y Jesús, Purificación y Misericordia. Ujú. Y lo curioso, lo que llama la atención, es que se presentan como comunicaciones divinas, directas, recibidas por una persona conocida como Enoc. Una figura tipo vidente, digamos, o místico, según el contexto de estos escritos. Exacto. A él se le atribuyen estas revelaciones. Entonces, nuestra tarea hoy es, desgranar un poco el núcleo de estas advertencias, ¿no? De estos llamados a la acción. Entiendo. Queremos ver qué nos dicen estas fuentes en concreto sobre la vida familiar, sobre las prácticas espirituales que recomiendan y sobre esa idea de misericordia divina que presentan. Bien. Pensemos que es como descifrar unas instrucciones, urgentes parece, sobre cómo vivir la fe hoy en día, claro, según esta perspectiva particular. Así que, vamos a analizar esto. Precisamente. Y nos vamos a enfocar en las preocupaciones centrales que se notan en estos mensajes, ¿verdad? Por un lado, hay una inquietud muy marcada sobre el estado del hogar, de la familia. Sí. Y por otro lado, describen un periodo que llaman de purificación. Y junto a eso, la necesidad urgente de buscar refugio espiritual, con prácticas muy concretas. Se siente ese apremio en los textos. Sí, transmiten esa sensación. Bueno, empecemos entonces con el primero, ¿te parece? El fechado el 1 de septiembre de 2021. De acuerdo. Este se atribuye a María Santificadora. Y el título, fíjate, ya nos da una pista clara. Llamado a los pastores del hogar. Pastores del hogar. Claramente el tema central es la familia, ¿no? Ahí no hay duda. Directo al punto. Y la preocupación de fondo es fuerte. Se habla de una pérdida generalizada de la fe, del temor a Dios. Ajá. El texto lo atribuye a lo que llama modernismo, pero también a cosas más, digamos, terrenales. Los afanes de cada día, el deseo constante de tener y poseer. El materialismo. El materialismo rampante, sí. La falta de caridad y menciona específicamente la búsqueda del Dios dinero. Un diagnóstico bastante severo. Sí. Llega a decir que estos pecados hacen llorar al cielo. Imagínate. Y que miles de almas se pierden a diario por esto. Es muy gráfico. Es un diagnóstico duro, sí. Y lo que me parece crucial aquí, en el análisis de este texto, es cómo conecta directamente esa decadencia social que percibe. Claro, la conexión. Con el deterioro de la institución familiar. La describe como la primera sociedad creada por Dios. Ah, mira. Y argumenta que el problema de fondo es que el Espíritu de Dios, pues, ha sido desplazado de los hogares. Por esos dioses mundanos que menciona. Justamente, por esos que llama dioses mundanos. Esa conexión entre lo micro, que es el hogar, y lo macro, la sociedad, el estado espiritual, es central en este mensaje. Y la crítica entonces va dirigida a figuras específicas, los pastores del hogar. Entendemos que se refiere a los padres, ¿verdad? A las cabezas de familia. Seguramente. Se les acusa de priorizar lo material, la búsqueda de bienes, por encima del amor, de la guía espiritual para los hijos, de la oración en familia. El diálogo. Y el diálogo, algo tan básico. Y me llama mucho la atención la mención tan directa al Dios de la tecnología. Sí, eso es interesante. Lo califica de ladrón. Un ladrón del tiempo familiar y espiritual. Es un elemento muy actual, muy del siglo XXI, metido en esta crítica, ¿no? Es una observación muy pertinente, sí. Porque no es solo el materialismo clásico del dinero, sino también esta nueva forma de ídolo, digamos, que consume tiempo y atención. Totalmente. Y el mensaje lamenta que por esta deriva, los mandamientos se conviertan en materia olvidada. Dice que se quebrantan justamente porque no se enseñan en casa. No se viven, no se evangeliza con ellos dentro del hogar. Entiendo. Y se percibe una profunda tristeza en las palabras del texto, por lo que llama la destrucción de muchas familias. Sí, se nota. Y la causa que señala es triple: falta de Dios, falta de amor y falta de compromiso de los padres en la formación espiritual. Frente a este panorama tan complejo, ¿qué soluciones propone el texto?
porque no se queda solo en la queja, ¿o sí? No, no, para nada. Ofrece un camino muy claro, casi un programa de restauración familiar, diría yo. A ver, Primero dice, retomar la enseñanza activa y el cumplimiento de los preceptos divinos en casa, volver a los mandamientos. ok, Segundo, dedicar tiempo específico y de calidad al diálogo entre todos y a la oración juntos, en familia. importante eso. Tercero, un acto devocional muy concreto, consagrar los hogares a nuestros dos corazones, que por el contexto se entiende que son los de Jesús y María. Ya, Y cuarto, la práctica constante del Santo Rosario en familia. O sea, es un llamado a volver a prácticas muy tradicionales. entiendo. Son pasos muy concretos. ¿Y todo esto con qué propósito final? ¿Simplemente mejorar la convivencia familiar o va más allá? Va bastante más allá. Estas acciones se presentan como una preparación, una defensa necesaria ante lo que el texto advierte que viene, los días de la gran tribulación y la llegada de la justicia divina. Ah, o sea que conecta directamente la acción familiar con eventos futuros. Exacto. La lógica que expone es muy clara. Si Dios no es el centro del lugar, si se le expulsa para poner a esos dioses mundanos, entonces el espíritu del mal, como lo llama, inevitablemente tomará el control de esa familia. Vaya, Así que la restauración espiritual del hogar es, en esta visión, una cuestión de supervivencia espiritual frente a tiempos difíciles que, según el texto, se avecinan. y la advertencia final a esos pastores del hogar es realmente dura. La cito textual. Pastores del hogar, vosotros sois responsables ante Dios por la pérdida de vuestros hogares. Uf, directo. Y les lanza una pregunta. Bueno, una interpelación directa. ¿Qué estáis esperando para enderezar el rumbo de vuestras familias? No deja lugar a dudas sobre dónde pone la responsabilidad. Es un llamado fortísimo. Sin duda. Establece una responsabilidad directa y muy urgente sobre los padres, en la preservación de la fe, de la unidad familiar, vista como un baluarte contra esa decadencia general y como preparación para un futuro de pruebas. Esa idea de una gran tribulación, la justicia divina, crea una atmósfera de urgencia considerable, la verdad. Sí, sí. Y me pregunto si el segundo mensaje, el que está fechado un poquito antes, el 26 de agosto de 2021, Ajá. y que se atribuye a Jesús de la Misericordia, ofrece alguna perspectiva, no sé, complementaria, o quizás una respuesta a esa severidad. Este se titula Llamado a su pueblo fiel, y se centra en la purificación y la misericordia. Es una transición interesante, sí. Porque aunque el tono sigue siendo de urgencia, el foco como que se desplaza un poco. ¿En qué sentido? Describe el momento actual como tiempos de purificación. Un periodo donde las fuerzas del mal están, según el texto, particularmente activas y acechan constantemente al pueblo fiel. Entiendo. Y ante esta situación, las recomendaciones son de disciplina espiritual intensa, oración constante, asegurarse de estar en gracia de Dios. Que implica confesión frecuente en este contexto doctrinal, ¿no? Exacto. Y la práctica de la mortificación. ¿Y cómo define mortificación este texto? A veces es un término que puede sonar un poco antiguo, quizás. El propio texto lo aclara, fíjate. Se refiere a 3 prácticas concretas: oración, ayuno y penitencia. Las herramientas clásicas. Herramientas espirituales clásicas, sí, presentadas aquí como esenciales para fortalecerse en estos tiempos de prueba. Pero hay algo más específico que introduce este mensaje y que, la verdad, me parece fascinante. ¿A qué te refieres? ¿Qué es? Habla de espíritus mentales. Describe cómo estos supuestos espíritus lanzan dardos incendiarios. ¿Dardos incendiarios? Sí, así los llama. Pensamientos negativos, dudas, tentaciones, con el objetivo específico de robar la paz interior del creyente. Es una forma muy particular de conceptualizar la lucha psicológica interna, ¿no crees? Totalmente. Muy vívido. ¿Y qué defensa propone? Porque si hay ataque, tiene que haber defensa. Claro. Y la defensa que propone es igualmente activa y específica. Suena casi a un manual de combate espiritual, como bien decías antes. A ver, ¿cuál es? Sugiere, primero, reprender esos pensamientos negativos en el nombre de Jesús. En el mismo momento en que aparecen. ¡Pum! Reprenderlos. Interesante. ¿Y segundo? Segundo,
Cita directamente un pasaje bíblico de la segunda carta a los Corintios, sobre llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. O sea, un control consciente y deliberado de la mente. Un ejercicio mental activo. Exacto. Y tercero, la invocación constante de una jaculatoria. Jesús, yo confío en tú. Ah, esa es muy conocida en la devoción a la Divina Misericordia. Justamente. Y el mensaje recalca que la combinación de la fe personal, la confianza explícita en Dios y el poder de su misericordia, invocada de esta manera, es lo que permite vencer en esta batalla mental. Presenta la lucha espiritual no como algo abstracto, sino como algo que se libra, pensamiento a pensamiento. Vaya, espíritus mentales, dardos incendiarios, es una imaginería muy, muy potente. Y mencionaste la misericordia. ¿Cómo se conecta eso con la coronilla de la misericordia, que también es central en este mensaje? Totalmente conectada. La coronilla de la misericordia, esa devoción específica revelada a Santa Faustina Kowalska, Sí. se presenta aquí como un canal privilegiado para acceder a esa misericordia. El texto usa una imagen muy llamativa de Jesús. Se describe a sí mismo como un mendigo de amor. ¡Qué imagen! Sí. Esperando pacientemente a que las almas se acerquen a Él a través de esta oración. Y la promesa asociada es enorme. ¿Cuál es esa promesa? Cuéntanos. Afirma que todo lo que se pida al Padre Celestial en nombre de Jesús a través de esta devoción será concedido. Siempre y cuando... Siempre hay condiciones, ¿no? Claro. Siempre que se pida con fe y sea para el bien y la salvación del alma. Incluso cita palabras que resuenan con el Evangelio de Mateo. Pedid y se os dará. Pero el texto añade 3 condiciones clave para que esta promesa se cumpla. ¿Cuáles son? Fe inquebrantable, perseverancia en la oración y una confianza total en la misericordia divina. Fe, perseverancia y confianza. No es poco lo que pide, pero hay algo todavía más específico sobre cómo y cuándo rezar esta coronilla, ¿verdad? Algo que realmente me llamó la atención al leerlo. Así es. Y es uno de los puntos más singulares, más particulares del mensaje. Pide de manera muy, muy explícita que se rece la coronilla a las 3 de la madrugada. Las 3 a.m., una hora nada habitual para la mayoría. Para nada. Y da una razón muy concreta para ello. ¿Cuál es? Porque rezar a las 3 de la mañana requiere un esfuerzo considerable, ¿eh? Sin duda. El texto afirma que esa hora, las 3 de la madrugada, es utilizada por emisarios del mal para realizar sus propios ritos oscuros. ¿Cómo cuáles? Menciona explícitamente rezos, conjuros, invocaciones, maldiciones, misas negras. Vaya. Según el mensaje, a esa hora se intenta invocar espíritus malignos y consagrar la creación al mal. Por lo tanto, rezar la coronilla de la misericordia a las 3 a.m. se presenta como un acto directo de contraofensiva espiritual. Como reclamar esa hora para Dios. Exacto. Una forma de reclamar esa hora y deshacer el trabajo de las fuerzas del mal, según esta visión. Es una descripción de una batalla espiritual nocturna muy vívida, muy específica. Impresiona. Y promete algo a cambio de ese sacrificio, de levantarse a rezar a esa hora. Sí. Promete bendiciones abundantes para quienes hagan ese esfuerzo. E incluso sugiere, de forma muy práctica, pedir ayuda al ángel de la guarda personal para poder despertar a esa hora. Mira qué detalle. ¿Sí? Esto refuerza la idea de un mundo espiritual muy activo, ¿no? Interconectado con la vida diaria, donde hasta los ángeles pueden ayudar en tareas tan mundanas como despertarse para rezar. La especificidad de la hora y la justificación que da son, como decías, realmente notables. Sí, mucho. Y además de esta práctica nocturna tan particular, ¿qué más dice sobre el alcance de la misericordia? Subraya que la misericordia de Dios es universal, que cubre a toda la humanidad, pero hace un énfasis especial en los pecadores y en aquellos que están más alejados de Dios. Dice que son los que más la necesitan. Un mensaje de esperanza, entonces. Sí, y a los devotos de la coronilla les asegura el gozo de la vida eterna. Y va más allá, fíjate. Afirma que rezar esta coronilla no solo a las 3 a.m., sino también a las 3 p.m., que es la hora tradicional de la misericordia, ¿no? Exacto, la hora tradicionalmente asociada a la muerte de Jesús y, por tanto, a la misericordia. Pues afirma que rezarla en esas horas tiene el poder de librar del fuego eterno incluso a los pecadores más empedernidos por quienes se rece con fe. Es una promesa de intercesión muy, muy poderosa. Muy poderosa, ¿sí? Y el mensaje concluye con un llamado que hemos oído muchas veces, claro, pero que en este contexto adquiere una resonancia particular, ¿no? Exacto. Cierra con el llamado clásico del Evangelio.
Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Un eco directo de las palabras de Juan el Bautista y del propio Jesús, que aquí sirve como el broche final a toda esta exhortación sobre la purificación, la lucha espiritual y la confianza en la misericordia divina como camino de salvación. Bien, hemos desgranado ambos mensajes entonces. El primero, muy centrado en la crisis de la familia, el abandono de la fe, la invasión de lo mundano. El segundo, más enfocado en una lucha espiritual intensa, en tiempos de purificación, recomendando prácticas muy concretas y poniendo un énfasis enorme en la divina misericordia y su coronilla, incluso con horarios específicos. Si intentamos conectar los puntos, ¿qué panorama general emerge de estas fuentes? ¿Qué ves tú? A ver, al juntar las piezas, yo creo que surgen varios temas recurrentes con mucha fuerza. Primero, como decíamos antes, la urgencia. Sí, eso se siente mucho. Ambos textos transmiten una sensación de inminencia, de que algo está por suceder o ya está sucediendo. Esa gran tribulación, los tiempos de purificación. Vale. ¿Qué más? Segundo, la visión de un conflicto espiritual intenso y literal. No es una metáfora para ellos. El mundo, el hogar, la mente, son campos de batalla reales entre fuerzas del bien y del mal claramente definidas. Muy marcado eso. Tercero, la importancia crucial de las prácticas de fe tradicionales y estructuradas. El rosario, la coronilla, los mandamientos, la oración, el ayuno, la consagración. No son vistas como meros símbolos, Son herramientas espirituales efectivas. Casi como armas espirituales. podría decirse, o como tecnología espiritual defensiva y ofensiva, si quieres usar esa imagen. Interesante lo de tecnología espiritual. Sigue. Cuarto, la centralidad de la familia. El primer mensaje la pone como el núcleo fundamental, el que hay que defender y restaurar. Es el primer frente de esa batalla espiritual. Entendido. Quinto, y como contrapunto a la severidad de la justicia divina o la intensidad de la lucha, está el poder inmenso de la misericordia divina. Se presenta como accesible, abundante, disponible para todos, especialmente los más necesitados. Pero Siempre el pero. requiere una respuesta activa del creyente. Fe, confianza, perseverancia y la realización de acciones concretas, como rezar la coronilla. No es una misericordia pasiva. Para nada. Y finalmente, es muy posible que la purificación del segundo mensaje y la gran tribulación del primero, pues se refieran al mismo periodo de prueba o dificultad que estos textos anuncian. Parece haber una conexión ahí. Entonces, en resumen, ¿cuál sería el llamado fundamental que estos textos dirigen a sus seguidores? Si tuvieras que sintetizarlo. Yo diría que es un llamado doble. Por un lado, a despertar, a tomar conciencia de una realidad espiritual que consideran grave y urgente, marcada por una lucha intensa y una posible crisis inminente. Despertar. ¿Y el otro lado? Y por otro lado, a actuar. Actuar de forma decidida, retornando a principios y prácticas religiosas que consideran fundamentales. El foco en la familia, la oración estructurada, los sacramentos, la confianza en la misericordia. Todo esto como medio indispensable para la salvación personal, familiar y, en última instancia, para navegar esos tiempos difíciles que describen. Entiendo. Todo dentro de ese marco que combina la advertencia de una justicia divina con la oferta constante de una misericordia redentora. Una mezcla potente. Advertencia severa y esperanza ofrecida, pero a través de acciones muy, muy específicas. Bueno, así concluimos nuestra exploración de estos dos mensajes atribuidos a Enoc. Ha sido un recorrido por una visión del mundo, muy particular, sin duda. Sin duda. Muy específica. Y quizás como una reflexión final para quien nos escucha y ha seguido este análisis, podríamos plantear una pregunta que surge de todo esto, ¿no? A ver, ¿cuál sería? El fuerte énfasis que ambos mensajes ponen en horarios específicos para la oración, las 3 a.m., las 3 p.m., y en rituales definidos, el rosario, la coronilla, como canales casi exclusivos o al menos privilegiados para acceder al poder divino o para obtener protección contra el mal. Sí, es muy marcado eso. ¿Qué nos sugiere esto sobre la relación que estos textos establecen entre la devoción estructurada, casi podríamos decir ritualizada, y los resultados espirituales que se esperan o se prometen? Buena pregunta. ¿Cómo se entiende aquí la interacción entre la gracia divina y el esfuerzo humano a través de estas prácticas tan pautadas?
No sé, es un punto interesante para seguir pensando, ¿no crees? Una excelente pregunta para cerrar, sí. Da para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.